volvimos del corte. Volvimos a volver del corte. Nada, bueno, lo tenemos a él acá, nuestro querido invitado René. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien. Aquí con Venimos de mucho una gusto de que me haya invitado. carlita. Claro, no. Digámoslo. Vamos a amagar que sin hacer lo mismo, por eso estamos los tres tentados, que no podemos, pero nada. Preferible que sobren los saludos y no que falten siempre. Totalmente. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Claro. Amigo, antes de salir al aire, no esta vez, sino la anterior, estabas hablando un poco del tema de la vacuna. Y la realidad es que, queramos o no, es un tema de interés mundial y es algo que se ve cómo se maneja en distintos lugares, cómo lo están llevando allá. Y perdón que te robe la efeméride que vos tiraste recién, G. Para quien no sabe, René nos está acompañando desde el otro lado del mundo, literalmente. Literalmente estás en Malasia. Contanos ahí un poco cómo se vive todo este tema. Pues bueno, literalmente es al otro lado del mundo. Creo que es exactamente, bueno, con un par de horas más de diferencia. Tengo como 14 horas adelante de Argentina, me parece. Y Estás en el día 8. el- Hoy es 8 ¿Perdón? ya. Vos ya estás en el jueves 8. Nosotros todavía estamos Oh, en sí, el yo sí, sí, miércoles. sí. Estoy desde el futuro, obviamente. Qué lindo eso, ¿no? Saber que uno está hablando desde el Depende. futuro. Sí, bueno. Al menos les puedo decir que mañana no se acaba el mundo. Vamos. Esas son excelentes noticias. Sobre todo Siempre. viviendo en pandemia, ¿no? Sí, sí. Y sobre el tema de la pandemia y del COVID, aquí en Malasia, en general, lo han llevado bastante bien. Lo llevaron bastante bien por mucho tiempo al menos. Es un país muy pequeño, una ciudad grande en México, de donde yo soy originario de México. En una ciudad grande de México, por ejemplo, la Ciudad de México tiene más personas que el país entero de Malasia. Creo Claro. que son menos de 60, son como 60 millones, no, 60 millones es mucho más personas de lo que deberían ser. Pero en una ciudad en México hay más personas que en Malasia, y cuando tienes una población pequeña, es más fácil controlar lo que está pasando. Exactamente. Ahora, el único detalle es que aquí en Malasia tienes una combinación muy interesante de malayos, que son la tribu de Malaya. Tienes a indios o indios malayos, porque eran de los británicos, y luego tienes a chinos. Entonces, entre cada una de las culturas y un montón de religiones que tiene cada una, y además de eso, las cosas locales, pues hay muchas cosas en tema social y religioso que pueden complicar un poco las cosas. Los malayos son musulmanes, los chinos la mayoría no tienen ninguna religión o son cristianos. Los indios pueden ser de una de como 1000 religiones. Claro, sí, Muchísima sí. diversidad cultural. Así es, y aquí se celebra todo. Hay 10 festivos de todas las religiones. Entonces, es muy bonito porque pues tienes muchos días festivos, pero también es un problema cuando intentas controlar a las personas de que no se junten. Claro. Eh, a pesar de eso, Malasia estuvo, como estamos relativamente cerca de China, puedes viajar a China bastante fácil, bastante cerca. Cerraron fronteras bastante temprano, se pusieron alertas, todo el mundo con mascarilla rápidamente. Nosotros empezamos a trabajar desde casa desde marzo del año pasado. Ya trabajábamos un día sí, un día no, así como que estamos preparándonos. No esperábamos que fuera a haber una pandemia, obviamente, pero empezamos a trabajar desde casa. Y en este momento yo ya llevo desde marzo del año pasado que trabajo 100% desde casa. Y de hecho no salgo de casa tampoco para nada. Llevo casi encerrado. Y la única razón para la que salgo es, yo vivo en un complejo de departamentos, solamente bajo, voy por mi comida en los restaurantes que están aquí mismo en el complejo y vuelvo a subir, y es todo lo que hago. No, no me arriesgo. Así No, está. llevas 1 año y 4 meses, como hablábamos un poquito antes de la entrevista. Así es, ¿Y, así es. y cómo manejas el tema de la ansiedad de estar encerrado? Porque bueno, estar encerrado todo el tiempo y además estar frente a una pantalla como que no, o sea, vamos a decir que no es solamente tu trabajo, sino que también pues streameás y generás contenido en redes y manejas las redes sociales todo el tiempo, entonces el nivel de ansiedad que uno maneja al estar encerrado y solamente tener este contacto debe ser complicado de llevar.
Sí, el ranked en Apex. Am, bueno, es que creo que necesito un poquito de historia. Vamos a remontarnos un poquito atrás. Hable Por nomás. favor. Este espacio es tuyo, amigo. Vengo, vengo yo creo que de un escenario muy particular que yo creo que me preparó bastante bien para esto específicamente. Yo he sido jugador de videojuegos desde hace muchísimo tiempo, desde los 7 años que cuando me regalaron mi primer NES, yo decidí, yo voy a ser un desarrollador de videojuegos, dije. Y, pero no sabía obviamente qué significaba ser desarrollador de videojuegos. Con el paso del tiempo entendí que lo que necesitaba saber primero que nada era computadoras. Desde secundaria me interesé en eso, empecé a meterme en las computadoras, en los juegos, en todo lo que involucraba videojuegos y yo quería ser un desarrollador de videojuegos. Ahora, el primer obstáculo fue que había pocas escuelas y no se consideraba, no había carreras de content creator en ese tiempo. Estamos hablando de hace como 30 años. El caso es que toda mi vida he estado metido en videojuegos, en computadoras, tuve un café internet por mucho tiempo. Por ahí fue más o menos el tiempo en el que Que nos conocí a conocimos. Giz a Nosotros nos través de un conocimos jugando juego. Lineage, sí. Sí, a través En Gruma en ese tiempo Tower, le nos decíamos conocimos. lineaje. El Lineaje le decía lineaje. porque no sabíamos cómo se decía. Bueno, sí, igual viste, está como la adaptación un poco, vos desde tu lado mexicano, nosotros desde el lado argentino, Sí, cada quien le decía viste, como lo como entendíamos. podía, viste, Sí, era así. me sorprendió mucho cuando entendí que era lineage. Y yo, lineage, se escucha raro, lineaje, se escucha. Pero bueno, obviamente los juegos online fueron para mí mucha parte de lo que fue la revolución del Internet. En el tiempo en el que yo estuve creciendo y desarrollándome en mi adolescencia, fue cuando el Internet también empezó a desarrollarse muy fuerte. El Internet 1.0 y 2.0 Claro. estuvieron ahí conmigo. Estuve ahí cuando Facebook y cuando YouTube nacieron, durante mi preparatoria. Y como fui parte de todo eso, el ver todas estas oportunidades y todos estos nuevos modos de conectar con personas, me abrieron una ventana al mundo, literalmente, al Internet. Yo aproveché muy bien esa ventana, creo, y me acostumbré a vivir en la Matrix, básicamente. Me acostumbré Una a vida de poder conectar con las preparación. personas. Me acostumbré a conectar con personas a través de la computadora y se volvió algo muy natural para mí. Podía conocer una persona en la vida real o podía conocer una persona a través de un mundo virtual, a través de texto, a través de las herramientas que la computadora te diera. Y para mí nunca fue algo diferente, sí, porque aprendí digamos que todas las limitantes que tiene hablar con alguien a través de texto, aún así puedes hacer bastante con eso, nada más. Comunicación a través de palabras es infinitamente mejor que nada, obviamente. Sí, sí. Y además de eso, después llegó la videollamada o la llamada por voz a través de internet, se acabaron las fronteras. Ya ven que antes hablar por teléfono de un país a otro era increíblemente caro y era prohibitivamente caro, especialmente cuando no trabajas. Y ahora estamos al otro lado del mundo platicando sin ningún Sí, problema, sí. ¿no? Totalmente. En tiempo Entonces, real, sin ningún problema, sin ninguna interferencia. La alta verdad que definición de video y todo. No, sí, y que por ejemplo, en este lugar que estamos ocupando nosotros, nos lleva a la revolución de los medios tradicionales, como puede ser la radio y la televisión, que hoy en día creo que nadie duda de que la televisión quedó años atrás de lo que es un servicio de streaming y del contenido y del minuto a minuto que nos puede traer. A ver, hoy en día, y por ahí voy a traer una desgracia a colación, pero la mayoría nos enteramos de lo que pasó hoy en Haití por Twitter, no por un noticiero, no por otra cosa. Y es una cuestión de que como decís, por ahí haber sido contemporáneo al nacimiento de esta Internet 2.0 y al nacimiento de estas tecnologías que nos permiten, nada, lo podemos aprovechar de esa manera. Sin problema en la llamada. Amigo, quiero retraerme un poco más acá, un poco más atrás al pequeño René. Vos hablaste recién de la NES. ¿Cuál fue tu primer juego
o ese juego que justamente te marcó de una manera que digas, che, me parece que esto va para toda la vida. Mega Man 6. Me encanta. Me encanta, me encanta. Mi NES traía, bueno, había algunas versiones, varias versiones diferentes. Ahora, Latinoamérica en general, sabemos que tanto Nintendo como Sony durante ese tiempo no tenían una presencia oficial en Latinoamérica. A mediados de los 90 fue cuando se volvió mucho más fuerte, cuando personas como Gustavo Rodríguez, que en paz descanse, empezaron a hacer una labor muy, muy fuerte para traer las versiones, por ejemplo, de Nintendo Power a Latinoamérica, que hicieron Club Nintendo, que eran las revistas La revista de dedicadas los- oficiales de Nintendo, que también después logró extenderse para toda Latinoamérica. Y gracias a eso, a esas personas que eran apasionadas por los videojuegos, que convencieron a Nintendo de que el mercado latinoamericano valía la pena, fue que trajeron esos aparatos, que trajeron sus consolas, que trajeron los juegos. Porque en ese tiempo, no sé si recuerdan que hubo un tiempo oscuro en el que absolutamente ningún juego estaba traducido al español. Todos eran en el idioma que llegaban a Estados Unidos y así lo jugabas. Sí. Sí, gracias. Honestamente, por eso aprendí inglés. Porque no podía terminar los juegos porque no los entendía. Bueno, Sí. de hecho, ahora te Entonces, da una versatilidad como para hacer los streamings, porque vos streameás tanto en español como en inglés al mismo tiempo, lo cual está muy bueno eso. Pues, en cierta forma es como un poco amortizar eso que te pasó cuando eras más chico, que bueno, que todo lo tenías sí. que estar traduciendo en la cabeza, ¿no? Sí, ahora digo, no, ahora hablo inglés, ahora me van a escuchar hablar inglés. Uno tiene que comunicar lo que va aprendiendo, así que desde eso te banco a morir. Amigo, cuando hablamos un poco, o que vos mencionabas recién sobre tu lugar de origen y tu lugar de nacimiento, que es México, me interesa mucho porque vos, en cierta medida, haber tenido un cibercafé fue estar a la vanguardia de lo que estaba pasando en Internet. Yo entendía ese lugar como vanguardia yendo como cliente o como jugador, si se quiere, y ahí vivencié los primeros torneos de Counter-Strike 1.6, el nacimiento del Dota, y muchas cuestiones que hoy en día creo que son pilares fundamentales cuando hoy se habla de torneos en estadios de millones y millones de dólares, y nosotros, y sobre todo vos por ahí veías ahí a 10 pibes jugando, decís, yo lo vine a hacer todo esto que está pasando. Eh, hay una cuestión que queda grabada en este programa, y que la voy a mantener a muerte, que es que por lo menos hay una generación argentina a la cual yo soy contemporáneo, que se crió jugando Counter-Strike 1.6 y Age of Empires. Me parece que todos los que somos de nuestra generación es como son los juegos base que tenemos sí o sí. ¿Cuál es el juego que vos me digas en México este juego era el que estaba en todos los ciber? Uf, es difícil decir a ciencia cierta, pero a cualquier cibercafé que ibas había 3 juegos usualmente. Counter-Strike, Half-Life Counter-Strike, mejor dicho, porque en ese tiempo Counter todavía era un mod directamente de Half-Life, no era ni siquiera un juego. Cuando llegó el 1.6 fue cuando Steam nació. Claro. Cuando tenías que instalar Steam para poder jugarlo, y después ya hubo versiones craqueadas, pero cuando Steam nació para controlar esto de los servidores y todo esto, y que empezaron los torneos más grandes también alrededor de ese tiempo, que la versión 1.6 ya era como una versión que se miraba diferente, que tenía ciertas diferencias mecánicamente hablando. El Counter-Strike era uno de los principales. Tenían obviamente Vice City, GTA Vice City, que fue qué lindo, otro de los sí. revolucionarios. ¡Qué Uno de los juegazo! revolucionarios también de los videojuegos. Yo creo que GTA Vice City fue el primer GTA que cualquier papá en México sabía de qué trataba o de qué iba el juego o que existía. Porque antes de eso había pocos juegos que casi donde fuera que se mencionara iban a entender el contexto, porque durante ese tiempo todavía estaba muy fuerte la separación entre la generación que juega videojuegos y la generación que no juega videojuegos. Mi papá, mi mamá, todavía son de la generación que los videojuegos no los tocan.
Y los toleran y hasta eso les entretiene verlos, dependiendo de los juegos, pero ellos no juegan, no es lo suyo, no les interesa. Mi papá prefiere ver béisbol, por ejemplo, y nunca entendió, o tal vez a lo mejor ya entiende un poco más ahora que me ve transmitir, pero para él, el ver a otra persona en un stream jugando algo no tenía sentido, pero ver un deporte, o mejor dicho, ver a personas compitiendo en un videojuego no tenía tanto sentido como ver a personas compitiendo en un deporte. Claro. Y simplemente, sencillamente tienes que entender que hay barreras que son difíciles de tumbar. Sí, sí, Claro, ahora se ha interrumpido bastante esa brecha generacional, pero bueno, era un poco, el miércoles pasado estábamos hablando también con un amigo acá y hablábamos un poquito de esto, bueno, de que realmente la gente, a veces tenemos esta pequeña charla de que son los eSports para algunas personas, viste que por ahí la gente no los quiere terminar de catalogar como un deporte y por qué alguien se pone a ver a alguien streamear o ver algún juego en línea, si uno después termina mirando un partido de fútbol y es también algo a nivel competitivo, y es la verdad que es bastante loco cuando se lo tenés que explicar a alguien de la generación como la de tus padres, ¿no? Sí, y bueno, y también es importante que cuando estamos hablando de streamings o de streamers específicamente, hay una diferencia muy grande entre lo que es mirar algo competitivo o mirar a personas específicas o programas como entretenimiento. claro. Porque es muy diferente ir a ver a tu Doctor Disrespect, en el que el valor del entretenimiento es claro. Es un personaje que está jugando cualquier cantidad de cosas, pero el entretenimiento viene del personaje mismo, de lo que el personaje hace en el juego, no tanto del juego en sí. Eh, Son streamers o son streams y es contenido basado alrededor de la personalidad de alguien. Creo yo que la mayoría de los streamers grandes son grandes basados alrededor de su personalidad. De repente tenemos uno que otro que es porque hacen algo increíblemente bien, como tenemos a tu Sushi Dragon, que es un genio digital que tiene mil, mil aparatos y hace efectos y cosas en vivo que son impresionantes a un nivel técnico. De repente tienes a personas como los maestros de cualquier cosa, los maestros en el ajedrez, los maestros Sí. de matemáticas, los maestros de lo que son los músicos. Es un entretenimiento más específico, pero cuando lo pones en un contexto de competitivo, cualquier competencia va a tener un público y cualquier público va a estar dispuesto a seguir. Aquí en Malasia me impresionó bastante que aquí donde yo vivo, yo rento un cuarto en esta casa, en un departamento, y la persona que vive aquí conmigo mira la televisión exclusivamente para ver esports. League of Legends y Valorant. Sí, sí, Y créeme que hay transmisiones todo el día. Todo el día. es un nivel de realidad por ahí. No sé si no sé si complicado a entender, porque tengo entendido que es una tendencia que, nada, en finales de los 90, Corea del Sur, que para mí siempre fue una potencia en cuanto a calidad y a cantidad de jugadores, lo venía haciendo con StarCraft, justamente recién que te digo, estabas poniendo, o yo personalmente cuando miraba StarCraft 2 siempre eran jugadores, todavía me acuerdo, finales de Maru y otros jugadores que decís, claro, entienden el juego de otra manera. Y uno de los temas que quería aprovechar para nutrirme de tu conocimiento viendo ayer a esto, cómo se vive, porque es un poco lo que decía mi compañera, nosotros todavía estamos con la discusión de que si un juego es un deporte, sí o no, qué relevancia tiene esa discusión, porque la verdad es que uno tiene, y yo considero esto, uno tiene que elegir qué batallas vale la pena pelear y qué cuestiones decir, bueno, la verdad, la discusión va por otro lado, no importa si no nos ponemos de acuerdo. Allá, ¿cómo es esto? ¿Culturalmente ya está aceptado los deportes electrónicos? En general, lo primero yo creo que hay que mencionar es que Asia como continente
no está tan unido como, por ejemplo, América, bueno, tenemos a Norteamérica, Sudamérica, de acuerdo, dependiendo qué modelo de continentes te enseñaron. Para mí Tiene América que, va desde Argentina hasta México y para de contar. exactamente, igual que en México. Sí. Bueno, bueno, en México nos enseñaron en mi tiempo, nos enseñaron que había América como toda la masa de tierra que va desde lo que es todo Norteamérica y todo Sudamérica es América para nosotros. Dependiendo, en la mitad de los otros países del mundo enseñan un modelo en el que Norteamérica y Sudamérica son dos continentes separados. Pero independientemente de eso, la cohesión, digamos, a nivel de entendimiento social en todo, desde México hasta el último país allá, en la última islita, hasta el sur de lo que es Sudamérica. Creo yo que como países que tenemos su idioma en común, que tenemos mucha herencia, que tenemos un pasado traumático de conquista en común, Sí. creo yo que eso nos une bastante. El hecho de que podamos viajar de uno a otro países sin temas de visas en la mayoría de los países de América Latina al menos, eso nos da como que una identidad como latinoamericanos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, en Asia tienes lo que es el sureste de Asia específicamente, que es Malasia, Indonesia, que está un poquito a la derecha, las Filipinas, que está un poquito más a la derecha, um, bueno, Singapur, que es una ciudad nada más que está en el mismo territorio de Malasia, porque solía ser de Malasia, pero pues Singapur dijo, yo hago más dinero que todos ustedes y ya no quiero que me estén robando, y se separó. Pero si les preguntas a los de Malasia, El los de primer Malasia Brexit. dicen, Sí, sí, el primer Brexit. sí, pero si le preguntas a los de Malasia dijeron, no, nosotros los expulsamos porque se creían mucho. Qué orgullosos. Sí, sí. Y bueno, y arriba de Malasia tienes a Tailandia, tienes ahí a Camboya, y tienes un montón de países. Todos los países aquí en el sureste de Asia son muy pequeñitos. Y como son pequeñitos y tienen mucha historia, igual comparten mucho. Por eso sureste de Asia lo suelen tomar como una área geográfica con mucha cohesión. Pero Claro. luego tienes a Corea, bueno, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, tienes a otros países que técnicamente son asiáticos como India. India, todo el Medio Oriente es asiático, o la mayoría del Medio Oriente es asiático, pero pues cuando tú dices Asia no piensas en Arabia Saudita, ¿verdad? Claro, es Porque verdad. pues, lo consideras Medio Oriente. Es técnicamente de Asia, pero no es lo que nosotros solemos asociar con asiáticos. Bueno, pues el sureste de Asia es un lugar que se unifica por muchas razones. Económicamente hablando, tiene una economía similar en todos estos países que se considera baja, pero para estándares latinoamericanos sigue siendo relativamente alto. Por ejemplo, el mismo trabajo que yo hago aquí en Malasia, yo en este momento estoy trabajando para una empresa de software, y soy ingeniero de software a fin de cuentas, por cierto. Hicimos la Y trabajo presentación oficial. Sí. Qué desastre. Ya, me dejé la historia a medias, pero a fin de cuentas terminé metido en las computadoras como carrera. No me hice desarrollador de videojuegos aún, Todavía, pero todavía. Pero en eso está estamos. en camino, está en camino. Y terminé trabajando para muchas compañías de software o trabajando en áreas de software a lo largo de mi carrera. Ya llevo unos 14, 15 años trabajando en diferentes cosas de software. Y aquí, en un trabajo como soporte de aplicación, que es un trabajo que, si bien requiere un nivel de habilidades relativamente específico y relativamente alto, el mismo trabajo que yo haría en México, que si lo hago aquí gano 5 veces, 6 veces más que en México. Claro. Y no gasto 5 o 6 veces más que en México para vivir aquí. Es un lugar relativamente barato para vivir. Entonces puedo bajar aquí y comerme un arrocito con pollito que se llama nasi lemak, que es el desayuno típico de aquí. Mi desayuno típico de aquí me cuesta, convertido pesos mexicanos, lo mismo, pero estoy ganando 5 veces más. Claro. Entonces, la gasolina es más barata aquí que en México, lo cual me vuela la cabeza, porque en México tenemos petróleo, pero eso es otra cosa. Bueno, acá pasa lo mismo. El A caso es nosotros, que... nos varía el precio y nos varía el precio según
la lejanía, y ni siquiera estamos tan lejos de donde son los principales yacimientos petrolíferos de nuestro país. Estamos a una provincia que serán 5 o 6 horas de viaje y ya el precio de la nafta varió muchísimo. Decís, no tiene sentido. Y la gran historia latinoamericana tiene más sentido a medida que vos la vas enhebrando en un conjunto y te pones a ver todas estas pequeñas cosas. Pero sí, perdón, amigo, seguí. Sí, sí. Entonces, tomando en cuenta eso, recordemos que muchos de los videojuegos que han estado abriendo brecha a lo largo de la historia de los videojuegos vienen de Japón. Y después de eso, de Corea. Ahora, Corea es muy literalmente, en el más literalmente sentido de la palabra, es una combinación entre China y Japón. Es un área que se han estado quitando uno o el otro durante bastante tiempo. Y los coreanos son una combinación entre japoneses y chinos, en su mayoría al menos. Y mucho de lo que pasa en Japón todavía tiene mucha influencia en Corea. Y ahora que Corea ha crecido bastante en tema económico y en tema de influencia a nivel del mundo, ahora también mucho de Japón viene de Corea. Entonces son países que se pasan influencia mucho uno al otro. El K-pop, el J-pop, y que la moda, y que el estilo, y que el estilo, ¿cómo se dice? El tema de cómo se ven, el cómo se visten, qué es lo que consideran de caché, qué cosas consideran bonitas. Entonces, por ejemplo, Ragnarok Online, no sé si alguna vez jugaste Ragnarok Online, que es uno de los MMORPGs que yo considero que crearon la idea de que un MMORPG podía ser jugado por una audiencia americana. Antes de eso había RuneScape y tal vez estaba Ultima, pero el Ragnarok Online fue uno de los primeros juegos que trajo la idea de cómo un MMORPG podía ser económicamente exitoso, y convenció a las compañías que hacían videojuegos para mercados específicos, porque el Ragnarok Online es un juego coreano, Sí. para público coreano. Y es un juego que, pues, cuando consideras que es un juego en el que tienes que sentarte y jugar por miles de horas para poder ir a través de todo su contenido, era algo que para muchas personas en América era impensable hasta que llegó Ragnarok Online. World of Warcraft construyó todo, y esto yo lo estoy diciendo, nadie lo ha comprobado, no tengo, como dijo el otro, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero World of Warcraft construyó todo lo que hizo en base a Ragnarok Online y otros MMORPGs exitosos, y lo primero que hizo fue atacar todos los puntos que hacían que el juego se sintiera demasiado, que tenías que invertirle demasiado tiempo nada más haciendo una cosa, lo repetitivo. Intentó atacar lo repetitivo, reemplazando el subir de nivel matando monitos a través de subir de nivel haciendo misiones. Que fue el cambio pivotal en los MMORPGs. Cambiar de que subes de nivel nada más a base de puro esfuerzo bruto, a cambio de hacer misiones que te dan la experiencia. No se trata de cuántos enemigos destruyes, se trata de cuántas misiones haces. Tengo sentimientos confligidos con respecto a qué es más divertido, a qué es a qué funciona mejor. Hay veces en que creo que es por el tema competitivo. A mí me gusta la idea de que la persona que se esfuerza más y que le pone más empeño en subir de nivel, por ejemplo, que debería poder disfrutar el tener esos beneficios, ¿no? Sobre los que otros que tal vez no jugarían tanto. Pero a la vez entiendo ahora que he crecido y que he pasado el tiempo, mis puntos de vista han cambiado un poco, y también entiendo de que meterle 1000 horas y estar dando clics por noches y noches y noches para poder derrotar a otro en PvP, se vuelve cada vez más difícil. No voy a decir que no tiene valor, sino que se vuelve difícil. Yo soy una persona que no tengo responsabilidades de una familia, de hecho no tengo a nadie cerca porque estoy viviendo a 18,000 kilómetros de donde están todos mis amigos y familia en México. Y encerrado.
Y aún así no tengo suficiente tiempo para eso. Claro. Sí. O Sí, sea, seguro, tengo, las responsabilidades, el trabajo y la vida misma, ¿viste? sí. Entonces, de ahí que tenemos que Japón y Corea son separados del sureste de Asia. Pero aún así, los esports han sido particularmente efectivos en países de aquí del sureste de Asia, porque tienen exactamente los mismos ingredientes, digamos, que los deportes como el fútbol. Aquí los deportes como, bueno, fútbol, cricket, tienen otros deportes así como tenemos en México, que muy similarmente como en Latinoamérica, tienen un tema de identidad nacional, en el que cada país tiene sus ligas y sus equipos dentro de su país y después, como selecciones nacionales, van y compiten contra los otros países. Y ese sentido de identidad nacional también se traduce a los equipos de esports. Entonces, cuando llega el tema como el de la pandemia, en el que los esports son los únicos sports, Sí, ¿Qué, sí. eh, qué mejor ejemplo? obviamente que van a pegar, van a funcionar. Además de eso, también tenemos que entender que la influencia de el estilo de jugabilidad aquí en el sureste de Asia está muy influenciada también por China. En China la gente juega en móviles. No es tan común. No. Es como, o sea, obviamente si alguien quiere puede hacerse una computadora. Tienen los componentes ahí mismo en las fábricas. Claro, Los, sí, los sí. agarran a precio. Pero aún así, si yo bajo al restaurante aquí abajo, y mientras estoy esperando mi comida, volteo alrededor, 99% de las personas está jugando en el teléfono. Y están jugando Mobile Legends o el PUBG Sí. o Call of Duty Iba a Mobile. decir, PUBG la pegó muchísimo allá. Sí. Cuando PUBG pegó 2 veces, estableció el Battle Royale en la computadora, bueno, el Battle Royale en Sí, general, y después estableció la idea de tener un juego completo, un Battle Royale completo, que fuera jugable en teléfono sí, y gratis. sí, Esa sí, sí. idea de establecer un Battle Royale gratuito, bueno, a lo mejor en teléfono al menos, probablemente no vamos a decir que lo creó en el vacío. Entre la batalla que tenía PUBG contra Epic y Fortnite, obviamente que la idea siempre estuvo ahí, porque Fortnite también hizo lo mismo rápidamente. Y desde que nació esta batalla entre Fortnite y PUBG y empezaron a llegar más Battle Royales, y que todos empezaron a robarse las buenas ideas que tenían los demás, el mundo de los videojuegos, en el sentido de los esports, también empezó a levantar bastante por eso mismo. Un Battle Royale es competitivo 100%. Y tienes a personas que son históricamente buenos para Counter-Strike, que han estado en los torneos. Después sale Valorant, que Valorant es, mm, es un Counter-Strike, no nos vamos a hacer tontos. No, no, es Pero así. es un Counter-Strike con un poquito de habilidades de Overwatch y una estética más amistosa, para todo el mundo. Y muy bien pensado. O sea, Riot no ha dado un paso en falso desde que iniciaron. Sacaron League of Legends. Perfecto, que League of Legends es otro tema también por sí mismo, que en cómo el free to play de League of Legends cambió también el cómo se miraba la escena de los juegos en línea. Los juegos como servicio. League of Legends llegó, dijo esto es gratis, todo el mundo puede jugar y nos vamos a hacer dinero a base de que la gente compre cosméticos. ¿Por qué? Porque entienden el mercado, entienden que Ragnarok Online hacía más dinero de que la gente que compraba sombreritos que de la suscripción mensual. Porque los sombreros y los cosméticos y cómo se ve tu personaje vende. Sí, sí, sí. En- Puesto. Entonces, y si te vas a cualquier juego, cualquier free to play, como Apex Legends, como Valorant, como League of Legends, o cualquier otro free to play que tenga tienda de cosméticos, inclusive juegos en los que pagas por tener el juego, aún así la gente paga por tener cosas cosméticas en el juego. Ni hablar, o por algún bonus, alguna cosa que Overwatch. sé. Ni hablar. Eh, entonces, el mercado asiático ha tenido mucho más impacto en América de lo que creemos, porque muchas de las ideas que llegan a América
primero se prueban en el sureste de Asia. ¿Por qué el sureste de Asia? Alta densidad de población, personas que son ávidos jugadores, pero más que nada en móvil. Y tiene un paralelo muy interesante con la América Latina. El mismo tipo de plataformas y el mismo tipo de dinámica que ocurre aquí en el sureste de Asia, casi se puede traducir a Latinoamérica, porque tiene una dinámica muy similar. Claro. Muchos países de relativamente pequeños, economía relativamente baja, pero con muchas personas que son ávidos jugadores, que son apasionados por sus gustos, por sus deportes, por lo que sea que les guste. Y ya está Y instalado la cultura, sí. Como mercados son relativamente similares. Acá te dicen... Y pues... Acá te dicen, lo dice la persona que se gastó el pago de los mods en la reliquia de Revenant. Eso es un punto importante. ¿Cómo te hace un momento antes de que llegáramos aquí a la entrevista, estábamos hablando del tema de los precios. Y me quedé pensando, porque siempre ha sido el tema de que $60 es mucho dinero. Sí. $60 yo no lo pude pagar hasta que salí, probablemente hasta que salí de México. Y no tengo ningún problema en decirlo. Antes de salir de México, yo pirateé absolutamente todos los juegos que tuve. No había comprado hoy un solo juego original arrancamos porque no podía. Hoy arrancamos el programa diciendo que si alguien quiere jugar el primer Final Fantasy, bájese un emulador y listo, ¿no? Sí. No, es así, es el mensaje que vamos a dar y nos atenderemos a las consecuencias el día de mañana, pero es la realidad. El mensaje pirata de la noche. Pero bueno, o sea, hay una diferencia obviamente, porque si tú como estudiante no ibas a comprar un juego, no se puede decir que están perdiendo una venta. Bueno, ese es el argumento, obviamente, ¿no? Si tú no vas a comprar algo y vas y lo pirateas y lo juegas, es más benéfico que si no lo jugaras para mí. Y es parte del argumento de por qué los streamers tenemos permitido o nos permiten jugar cosas en línea sin que nos caigan con reclamaciones por copyright. Porque los dueños de los estudios de videojuegos tienen absolutamente todo el derecho de tumbar absolutamente cualquier stream que esté transmitiendo su videojuego. Claro, sí. Pero entienden perfectamente que es infinitamente más benéfico, que les trae ventas, que trae ojos a sus juegos. Y por eso la mayoría de las empresas que desarrollan videojuegos utilizan a los streamers como uno de los primeros modos de traer visibilidad a sus productos. Sí. Sin ir más lejos, yo el domingo hice una nota hablando sobre migraciones dentro de los videojuegos. Por ahí la palabra es un poco fuerte, pero como bien hablabas, el salto, el Dota 2 fue un boom, todo el mundo al LoL. Hoy en día todo el mundo al Valorant, del World of Warcraft todo el mundo al Final Fantasy XIV. Y hay varios motivos, desde que un juego pierde la identidad, desde que hay cosas que van quedando en el tiempo olvidadas, y la otra es que las propias empresas deciden apostar por los creadores de contenidos como los mejores medios de difusión. Es la realidad. Y en esto quería caer porque vos recién hablabas de vos como streamer en sí, y quería tocar ese punto en particular. Quería que aproveches ese espacio y que nos comentes un poco por ahí sobre tu carrera de streamer, o a mí personalmente me interesa saber qué es lo que haces y por qué lo haces. O sea, yo entiendo que haya un músico que haga un stream de música, entiendo, yo puedo hacer un stream jugando un videojuego porque mañana voy a escribir una nota sobre eso. Quiero saber desde tu pasión por qué streameas. Muy bien. Bueno, el modo más sencillo de explicarlo creo que es que me gustan mucho los videojuegos y me he dado cuenta que cuando comparto la experiencia de estar jugando algo, me divierte más todavía, me deja un poco más. Además de que cuando juegas algo que tiene una historia, cuando tienes algo que tiene un mensaje, el hecho de que más de una persona esté experimentándolo da oportunidad de conversación, da oportunidad de intercambiar ideas. Y también
a fin de cuentas todo está yendo de vuelta a una pregunta que me hizo Gis hace tiempito, hace unos minutos, que es cómo se combate la soledad, cómo se combate el hecho de estar alejado de familia y amigos. El iniciar las transmisiones aquí en Malasia fueron, porque inicié transmitiendo aquí en Malasia. Antes de esto estuve viviendo en Arabia Saudita, y el tiempo que estuve ahí nunca se me ocurrió la idea de transmitir. Nunca pensé que fuera algo que yo podía hacer o algo que me interesara hacer. Eh, Además de que también había un tema ahí de internet, y que el Reino de Arabia Saudita tiene unas barreras ahí que no permiten transmitir del mejor modo. Te bloquean la videollamada en Facebook, te bloquean la videollamada en Skype. Es Bueno, un la tema. internet ahora es joya. ¿Dónde estás? No, Malasia tiene, esa fue una de las razones. Primero que nada, Malasia tiene un Sí. internet maravilloso. Aquí en todos lados hay fibra, desde 100 hasta 500, hasta un gigabit por segundo. Es increíble el internet. Se me va el internet una vez al año. Wow. De que se cayó un poste o alguien fue y se estampó contra un centro de red o algo así. O que hay mantenimiento. Pero el servicio es increíble. No me puedo quejar. Es una de las cosas, por una de las razones, honestamente, por las que me gusta tanto vivir aquí. Hay que mudarse a Malasia si Entonces, quieren buen internet. sí. Totalmente. Y entonces me puse a pensar un día, bueno, dije, estoy aquí, tengo algo de tiempo libre, no tengo mucho que hacer. Necesito un modo de conectar con con más personas, necesito un modo de entretenerme. Yo sé que me gustan los videojuegos, mi computadora ya puede, porque también ensambleé una computadora y ya podía transmitir, ya podía con la carga transmitir. Dije, pues vamos a probar. Además de eso, me da un poco de vergüenza, pero se me estaba empezando a olvidar el español en el sentido de hablarlo. Y Claro. pensé que era un muy buen modo de practicar mi español, el estar hablándolo mientras jugaba. Claro. Ahora también, como dije, bueno, voy a empezar a transmitir aquí en Malasia, es lo más común, entonces que va a llegar personas que hablen inglés, porque aquí en Malasia todo el mundo habla inglés, como les decía, chinos, malayos, indios, expatriados, tienen que hablar inglés aparte de sus lenguajes nativos y aparte de malay, o sea, la mayoría de las personas aquí habla 3 idiomas al menos. ¿Y cómo te Y, llevas con con el malay? oh, no crees que es necesario. ¿No? Aprende las palabras necesarias, el baño, izquierda, derecha, uno y Claro. dos, tres para Fácil. pedir cosas en la tienda. Y si no, Muy, señas. muy Eso básico. es. Algo de los nombres de comida, Claro. arroz, camarón, carne, puerco, pollo, las palabras clave, porque aquí la comida es muy sencilla. Ves la foto y dices quiero eso y listo. O te aprendes el nombre de lo que te gusta y lo pides todos los Claro. días. Eh, Epa. entonces, no, y después tenemos aquí todo, es un país muy conveniente para vivir. Malasia, aquí en Malasia literalmente puedo vivir sin salir de mi casa. Declaro mis impuestos enteramente en línea, me pagan y ya hago mis pagos completamente en línea, hago cualquier cosa, todas las firmas y todo eso se hace en línea. Aquí me está preguntando en el chat que si qué velocidad tengo. Aquí yo desde el inicio contraté 100 megabits de fibra y me ha abastecido bastante bien para todo. He estado pensando en mejorarlo a 500, pero luego me pongo a pensar y digo, ¿lo necesito realmente? ¿Necesito realmente tanto? Porque para streamear utilizo 6 o 7 mil kilobits por segundo, que es 6, 7 megas de subida. Y todavía me quedan como 90, ¿no? Y Sí. realmente, que diga, yo realmente necesito bajar mis 100 gigas de juegos, porque eso sí, descargo videojuegos muy seguido, porque mi estilo de transmisión es de variedad. Intento, era de variedad hasta hace un par de semanas cuando empecé a jugar Apex Legends muy seguido, eh, pero en Te general tenía una fanatizaste. dinámica una dinámica en la que cada día tenía un tema, que un día para juegos de first person shooter, un día para juegos De de terror, miedo, un hacías los día para viernes de juegos, terror. sí, los juegos de viernes de terror, el fin de semana para jugar con la comunidad, diferentes juegos, concursos y premios y cosas así, o un día para juegos sí, es simétrico, exactamente, 100-100.
pero con el paso del tiempo, ya sea porque ya no puedo transmitir todos los días, en algún momento después de, ya llevo 3 años transmitiendo y después de un par de años de estar transmitiendo con esa dinámica, me di cuenta que transmitir todos los días y además de eso estar haciendo contenido para YouTube, estar haciendo reacciones de anime y empecé a hacer cosas diferentes porque me empecé a interesar en cosas diferentes. Y tengo un canal, además como desarrollador de software, pues, puedo tirar código. Y pensando en eso, me metí a unas plataformas que hacen herramientas para streamers. Desarrollé algunos widgets y esos widgets ahora los liberé. Y hay personas, tengo uno de mis widgets que se llama Awesome Shoutout, en el que tú pones un comando y sale la imagen de la persona que acabas de mencionar en pantalla con un texto, y usualmente lo utilizo para decir, hey, sigan a mi amigo, y pone en pantalla la imagen de esa persona con el texto que yo quiero, con su canal de Twitch o cualquier cosa. Y parece que le gustó a las personas y hay como 14,000 personas utilizándolo ahorita. Y hice después otro widget que es para poder hacer mascotas en tu stream. Hay varias cosillas que han estado funcionando. Me he estado metiendo mucho con ese tema de herramientas para streamers. He estado aprendiendo edición de video. Y el transmitir me ha seguido llamando la atención porque me está trayendo más oportunidades para aprender. Aprendes a hacer ediciones de video, de audio, aprendes temas de cómo utilizar pantallas verdes, aprendes de audio, lo importante que es el audio, aprendes, sí, obviamente, si le buscas, aprendes. Y sí, es algo que me gusta mucho. Todo lo que haces en realidad. En algún momento también me comentaste que tenías ganas de empezar a hacer desarrollo de videojuegos y que te habías metido un poco con el Unity o con Sí. con ese estilo de software de desarrollo. No sé si se viene algún proyectito relacionado a eso. Pues hay algo ahí ¿Hay que ya un spoil? estamos haciendo estamos haciendo unas pruebas, estamos haciendo un par de amigos y yo tienen ellos más que yo de momento estamos mirando la posibilidad de armar un juego, pero cada quien a modo de aprendizaje también, no es nada, Claro. no es nada serio. Como ya tengo bastantes años que estoy fuera, llevo unos 6 años fuera de México, entre Malasia y Arabia Saudita, he estado pensando y de repente digo, bueno, creo yo que sí me puedo aventar un par de años a dedicarme 100% a hacer videojuegos, a hacer un videojuego Sí. y lanzarlo. Y puedo sobrevivir sin problemas a base de puros ahorros y a base de dedicarme a esto nada más porque me gusta, me apasiona. Creo que podemos hacer algo bueno. Y es una idea que tengo ahí desde hace rato y digo, bueno, a lo mejor ahorro un poquito más y me aseguro de que si las cosas no salen bien, aún así no quedo en desgracia. Porque Siempre es preferible prevenir que curar, amigo. En eso, sí, como bien porque vos dijiste hoy, como latinoamericanos, es una enseñanza que viene de generaciones ya. sí, Es porque también verdad. tenemos el ejemplo, tenemos muchos ejemplos de personas que han arriesgado todo para sacar su juego y que les ha ido muy bien, pero por cada uno que le va bien hay 999 que no. Y yo obviamente no quiero ser de esos. No, uno no quiere caer en la estadística. Amigo, nos pasó la hora, nos quedan 5 minutos, ya nomás. Es el tiempo que tenemos. Si es por mí, descorchamos unas birras y nos quedamos hasta más tarde. Pero como siempre, los últimos minutos del programa, antes que nada queremos agradecerte por tomarte el tiempo y por compartir este espacio con nosotros. La verdad es que nos bajaste data muy interesante sobre un lugar del mundo en el cual no tenemos ni idea de cómo se vive el día a día, desde un ámbito gamer hasta un ámbito profesional, hasta cómo vivís vos básicamente. Y quiero que aproveches esos últimos 5 minutos para vos, para que digas lo que quieras, tires tus redes, tus streams, tu contenido, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado. Me la pasé bastante bien. Yo sé que hablando de videojuegos y hablando de vida en general, da oportunidad para mucho. Creo yo que para contar historias, eso es lo que hago en mi canal de Twitch, en twitch.tv/René Chiquete. Tengo un canal específicamente en el que estoy hablando de viajes y de vivencias y de lo que es pasar por esta situación, lo que es vivir en aislamiento, lo que pasa por mi mente cuando me mudo a otro país. Por cierto, estoy a punto de mudarme a otro país. Tengo mi trabajo en este momento en India, pero
probablemente me voy a terminar mudando a Ámsterdam. Ahí estoy por subir un video también, si buscan en youtube.com/, René Chiquete y vlog, o sea, como videolog. Ahí van a encontrar videos en los que platico sobre lo que fue vivir en Arabia Saudita, lo que fue vivir en lo que es vivir en Malasia, y voy a estar subiendo más cosas. Mi canal de Twitch es principalmente para videojuegos, pero usualmente mientras estoy jugando videojuegos y disparándole a robots y animalitos, usualmente platico también sobre cualquier cantidad de cosas. Así que creo yo que es una experiencia interesante, ya sea que te gusten los videojuegos o porque quieras saber cómo se vive por acá en estos lugares y qué experiencias y qué puedo compartirles. Y pues más que nada, así como estoy hablando aquí, creo yo que es más o menos como me escucharían en cualquiera de mis videos y en cualquiera de mis transmisiones. Mi canal principal de youtube.com/ René Chiquete es en el que tengo todo lo que es tecnología, todo lo que es para streamers, todo lo que es, hago reviews de hardware también. Hago un poquito de todo ahí porque pues Un par de hay la oportunidad de unboxing repente. también. Sí, hago los unboxing, que si me compro un teclado, que si me compro un aparato de realidad virtual, que si me compro un monitor, y pues una cosa lleva a la otra. Tengo que aprovechar, estoy buscando modos de compartir todo esto. Y pues ya fuera de eso, siempre estoy abierto a ya sea comentarios, preguntas, cualquier duda que tengan, con gusto les ayudo. Me pueden contactar en Twitter, @René Chiquete. Tengo el Facebook, que es René Chiquete Gaming. Tengo el Instagram, que también es René Chiquete Gaming. Me encuentran en todos lados. Si ponen René Chiquete en Google, ahí van a ver 300,000 canales de diferentes cosas. Y nada más hay 2 René Chiquetes en el mundo, y el otro es mi primo, y él no trabaja en nada que tenga que ver con... no trabaja en nada que tenga que ver con streamer. Ya tenés los derechos Y de eso es autor todo. del nombre, sí, ya. Se robaban las Sí, identidades. Es la marca ya, es la marca. Está bien, bueno. Excelente. Nada, gracias a Dios nuevamente. Gracias al chat, a Fonsi ahí que nos estuvo acompañando durante todo el programa, al Vikingo. Como siempre, gracias a Cristian, que es quien nos está operando. Muchísimas gracias a vos nuevamente, amigo. Un placer. Mil gracias. Repitámoslo. Muchas Ya te pongo en ese compromiso. Esto vamos a repetirlo claramente porque quedaron a mí personalmente me quedaron muchas cosas en el tintero. Así que por favor hagámoslo de nuevo. G, como siempre, un placer, amiga, como todos los miércoles, una bendición estar acá. 10 grados, 2 décimas y ya son las 12 de la noche, así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañaron. Recuerden nuevamente, el miércoles que viene vamos a estar en una nueva edición de Vortex eSports. Que tengan muy buenas noches. Adiós.